No todo prendido. Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los municipios del Atlántico, todos los hermanos presentes, la persona que asiste. Primera vez, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado, únicamente se entrega para los tiempos del fin. Las enseñanzas sagradas están en los libros sagrados de todas las religiones, pero se les entrega en símbolos y en parábolas, como dice el Cristo, para que viendo no vean, oyendo no oigan, entendimiento y no entiendan y no se salven. Porque las multitudes no pueden entender por ley del destino, ¿no? Por errores cometidos, etcétera. Los pocos pueden entender, pero para poder entender se necesita el conocimiento de velado y revelado, que es lo que estamos entregando en la ciencia gnóstica. Se llama en la Biblia, cuando nos enseña, será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos pues, prácticamente en la segunda parte de los tiempos del fin. Van a suceder grandes cosas, están sucediendo, etcétera, etcétera. Tenemos que estar preparados espiritualmente, claro. Eh, las cosas de Dios nos enseñan las Sagradas Escrituras, sea el cielo, los infiernos, la justicia divina, el palacio del karma, el palacio de la medicina, las vidas pasadas, la clarividencia, la telepatía. Para los ojos de la carne, eso es locura, pero para los ojos del espíritu, sabiduría. O sea, hay dos visiones, eso lo explica el mismo Cristo. Hay dos visiones en el hombre. Una es que se procesa a través de los ojos, de los sentidos físicos, o sea, de los ojos de la carne, o sea, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Nosotros percibimos un mundo materia. Con nuestra alma está embotellada en los defectos, entonces ese mundo materia lo procesa la mente y la razón, pero de una forma inconsciente por los defectos. Y entonces nosotros somos prácticamente muertos vivientes, condenados a la muerte, a la pena de vivir, sin conocer el misterio de nuestra existencia. El maestro nos enseña, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el misterio de su existencia, o sea, que somos realmente nosotros, y que es realmente el universo, que son los dioses, que son las dimensiones, que son las vidas pasadas, que es el cordón de plata, que es el cuerpo astral. Eso pertenece al misterio. Y aquí en la noche lo comprobamos, y todas las personas deben comprobarlo. Entonces, esa visión materialista que se procesa a través de los sentidos físicos no puede comprender las cosas de Dios. Y lo que hace es aceptarla a través de meras creencias o negarla a través de un burdo materialismo ateo, que es el que reina hoy en estos días. Y la enseñanza sagrada, entonces, la adulteran, la interpretan las diferentes grupos sectas cristianas, y entonces actualmente hay más de 50.000 sectas cristianas disputándose la verdad, cuando la verdad es una sola. O sea que el Cristo dijo que cuando le preguntó a un fariseo hipócrita qué religión has venido a fundar, el Cristo le dijo, no he venido a fundar ninguna religión. Y añadió, más buscar la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad? La comprobación dentro de la parte espiritual, el mundo del misterio, que es el alma está esclava del pecado. Tenemos que liberar el alma del pecado. El Cristo dice, con paciencia deberéis eliminar y liberar el alma del pecado. Tenemos que nacer por segunda vez. El maestro nos enseña a Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego. Tenemos que convertir en apóstoles de esta enseñanza que vamos comprobando y la divulgando a todos los lugares de la tierra.
La otra visión, además de la visión material que se procesa a través de los sentidos físicos, existe lo que llama el ojo del espíritu. Ese ojo del espíritu es la capacidad espiritual de algunos pocos de penetrar en el mundo de lo desconocido, en el mundo de las grandes realidades cósmicas. Uno, por ejemplo, entra a la noche, no ha comprobado nada en esta vida, ¿no? Yo soy iniciado de vidas pasadas. Posiblemente todos los que estén acá, ustedes también son iniciados de vidas pasadas. Entonces nosotros percibimos, nosotros vamos desarrollando gradualmente y vamos comprobando. Salimos en cuerpo astral, pero todo, nada se ha regalado. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿ya? Tenemos que hacer las prácticas, tenemos que cambiar, tenemos que conocernos. Y Papá Dios nos va dando muchas cosas. Y entonces comprendemos cuando nos enseña Cristo, fe es creer en lo que no vemos, que no lo podemos ver físicamente, pero que Dios nos los ha revelado y lo vemos espiritualmente. O sea, la gnosis es prácticamente la misma Biblia, pero develada. Eh, Manejamos la simbología y comprobamos el misterio de las cosas sagradas. ¿Ves? Es totalmente diferente. Ahora, si todos nosotros queremos formar parte de los pocos mencionados en las Sagradas Escrituras para lograr con la práctica en nuestra enseñanza el desarrollo del ojo espiritual, única forma de poder ver, comprender los misterios de lo divino, te los invitamos para que nos acompañen todos los jueves a estas conferencias virtuales a las 7:30, para que visiten nuestra página en internet, para que lleven nuestro gratuito de psicología, para que lo lleven a la práctica. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la conferencia que tenemos. Les pido excusa porque había inconvenientes, etcétera, por daños técnicos, pero ya se lograron arreglar y aquí estamos nuevamente con ustedes. La conferencia se llama El Camino Vertical. Hay dos caminos en la vida, ¿no? Del ser humano y de toda la humanidad. El uno es el camino, pues, la ancho, por el cual va Raimundo y todo el mundo, donde va la gente, los creyentes, los fanáticos, los ateos, los, los que llenos de vicios, los drogadictos, los alcohólicos, los que fuman cigarrillos, los mujeriegos, etcétera, etcétera. Todos van por el camino ancho. Hay unos pocos que logran entrar a lo que se llama el camino vertical. Muy pocos, muy pocos. Tenemos que hacer el esfuerzo ahora en este existencia. Se ha entregado esta enseñanza del maestro Samael totalmente develada. El trabajo que ha hecho el maestro Samael es grandioso, lo ha explicado todo. Ahora lo tenemos que comprenderlo y ver que además de ese camino horizontal que comienza en una cuna y termina en una tumba, existe otro camino, que es el camino de los rebeldes inteligentes. Cuando yo hablo de los rebeldes inteligentes, son los rebeldes a partir de la conciencia, a partir del intelecto. Porque ya les he dicho que en la universidad se desarrolla el intelecto y en la gnosis se desarrolla la intuición. La intuición es la voz del corazón, es el contacto. Yo les digo así como un teléfono rojo con pedirle, tenemos que estar siempre pendientes de él, no tomar ninguna medida sin pedirle ayuda. Y así vamos desarrollando la intuición con el amor que tenemos nosotros con las demás personas. Ahí se va desarrollando la intuición. Y entonces aprendemos a ver dentro de los libros sagrados, dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida, porque la gente la lee de memoria, la interpreta, la adultera, en las creencias, esa es la letra que mata. Pero uno aquí desarrolla la intuición, ve dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida, y es una enseñanza para la conciencia, para el alma. Ahora, eh, el camino vertical es el que nos lleva, el camino horizontal nos lleva de la cuna al cementerio. Ahí no hay ninguna esperanza de desarrollo espiritual, hay creencias y todas esas cosas. Eso hay que respetar todas esas cosas. Las creencias hay que respetar. Todas las religiones hay que respetarlas. La forma de pensar de cada persona hay que respetarla. Se llama libre albedrío. Papá Dios respeta el libre albedrío. Nosotros también tenemos que respetar el libre albedrío. Papá Dios no juzga a nadie. Lo juzga cuando ya el cuerpo muere y el alma es juzgada, ¿sí? Pasa la cuenta de cobro ya. Y nosotros tampoco debemos juzgar a nadie. Nos enseña el Cristo. No juzguéis
para no ser juzgados, porque con la misma vara que medís, seréis medidos y con medida. O sea, no hay que juzgar a nadie. Ayudarlos, orientarlos, sí, que es diferente. Entonces, repito, el camino vertical es el que nos lleva de la tierra a los cielos a través del autoconocimiento y de una regeneración espiritual, una creación interior. En este camino están los distintos niveles del ser, están los poderes trascendentales de nuestro ser. Nuestro ser tiene muchos poderes de toda clase, de toda índole. Tenemos partes superlativas del ser que desarrolladas nos van llevando al conocimiento y a la comprensión de muchos misterios. Están los poderes esotéricos, poderes que divinizan la revolución de la conciencia. Con la fuerza de las verticales desarrolladas a partir de un trabajo espiritual, vamos despertando la conciencia. Y cuando uno despierta la conciencia, porque la humanidad vive llena de problemas, llena de defectos, cometiendo errores y repitiendo los errores que comete, porque son defectos que se procesan en virtud de leyes como la recurrencia, que nadie entiende qué significa esa ley. Entonces nosotros con los poderes de la vertical, con esas fuerzas, vamos a influir sobre los aspectos horizontales de nuestra vida práctica. A partir de la conciencia nosotros vamos a comprender y vamos a darle una respuesta consciente a las situaciones y nos vamos a liberar de muchos problemas y de muchos errores que son los que nos vinculan a la ley del karma, al sufrimiento, al dolor. Uno se observa, que hace la clave de sol para conocerse a sí mismo, uno ve el defecto, lo visualiza, ve qué piensa, ve qué siente, lo elimina, lo analiza, qué es lo que quiere, error nos invita a cometer, observamos y ahí con las fuerzas de la vertical vamos influyendo sobre el camino horizontal de la vida, porque uno siempre anda en la horizontal. Cuando uno comienza a observar, a preguntarse qué estoy pensando, a volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo, volvernos conscientes de la persona con que nos estamos relacionando, y volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Entonces ahí se va despertando la conciencia, nos vamos acordando de sí mismos. En ese momento se activa la conciencia, la parte de conciencia libre que hay dentro de nosotros. Entonces, si nosotros estamos en un proceso mecánico recurrente de la horizontal de la vida y nos hacemos las preguntas, nosotros podemos saltarnos el cometer un error. Y por eso las fuerzas de la vertical nos ayudan, influencian sobre los aspectos horizontales de la vida práctica. Porque nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra, en un mundo de materia, y vivimos dentro de un mundo de la mecánica, porque no hemos adquirido la maestría. Tenemos que poco a poco ir avanzando en este camino, y la única forma es entrar en el camino vertical, y nosotros entramos en el camino vertical en el momento en que practicamos la clave de sol. Clave de sol es la clave de la conciencia, porque nosotros en la horizontal se nos manifiestan los defectos, es el mundo del sueño, el mundo de las tinieblas, los que toman, los que fuman, los que pelean, los que ven pornografía, los que se masturban, o las personas comunes y corrientes, todas van, que son, todos no son, unos que son más o menos buenos, más, etcétera, todos vamos por el camino horizontal, unos peores y unos mejores. Uno está en la noche, uno si hace un trabajo, entonces uno se va conociendo, va eliminando los defectos, va liberando el alma del pecado, va despertando conciencia, va desarrollando la intuición, va desarrollando el discernimiento y va a manejar más conscientemente la mecánica inconsciente de la vida que se procesa en lo que se llama el camino horizontal. Ahora, y podemos hacer, y con esa influencia de la fuerza de la vertical, influyendo sobre el camino horizontal, vamos cambiando. Mi persona ha cambiado, el cambio es progresivo, no es de un día para otro, ¿no es así? Y vamos cambiando totalmente el curso de nuestro destino. Hay unas variantes que uno las va cortando, y hay otras que hay que conocerlas, porque son cíclicas, son dentro de nosotros mismos. Y hacer de nuestra vida algo diferente a lo que hemos sido, a lo que somos y a lo que hemos conocido en esta amarga existencia. Cuando mi persona quería conocer la Gnosis porque la estaba buscando desde los 15 añitos, y me demoré un poquito, entonces yo cometí errores, yo no quería cometer los errores, yo hacía, pero ¿cómo hago yo para cambiar? ¿A qué vine yo a este mundo? Esa pregunta me la hacía yo casi todos los días,
hasta que yo conocí la gnosis. Cuando yo conocí la gnosis, pues, cuando conocí esta ley del karma y se le hizo una conclusión a la ley del karma, yo dije, no, bueno, ahora vamos a entregar la gnosis a todo el mundo. Y comprobando, porque la ley del karma es una ley que hay que comprobarla en los mundos internos, al Palacio de la Justicia Divina. Hay muchas experiencias que el Padre, de acuerdo con nuestro trabajo, nos enseña para comprender no solamente lo que es la ley del karma, sino es la ley de la recurrencia y muchas de las 48 leyes que rigen la naturaleza de la mecánica psíquica del ser humano inconsciente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros somos felices en el sentido más completo de la palabra? ¿Quién de nosotros se siente dichoso en el sentido más completo de la palabra? Debemos ser sinceros. Mientras tengamos esos miles de defectos que están dentro de nosotros, los de la ira, del orgullo, de la locura, de la codicia, la envidia, la pereza, ninguno de nosotros puede ser feliz. Ninguno de nosotros podemos afirmar que nos encontramos en un oasis de bienaventuranza. Todos tenemos inquietudes, todos, sinsabores, ansiedades, amarguras, ¿ya? Vivimos del pasado, vivimos de un futuro incierto, amargura y todo por culpa de la inconsciencia en que nosotros vivimos. Uno en la noche con la práctica. No hay que escuchar conferencias ni leer libros, no. Hay que escuchar las conferencias y hay que leer los libros porque eso forma parte de lo que llaman el cuerpo de la doctrina. Pero tenemos que entrar al alma del conocimiento, al alma. ¿Cuál es el alma del conocimiento? La alma. Ya cuando tú te entras a trabajar con la parte psicológica, cuando tú entras a salir en cuerpo astral, cuando tú vas conociendo tu vida pasada, cuando tú comienzas a sentir amor por la humanidad, a sentir la necesidad de entregar este mensaje a la humanidad que hizo. Nosotros mientras tengamos defectos, porque uno acá ya logra ciertos estados más continuos de paz, de tranquilidad, hay una, se está observando, pero todavía tenemos defectos, entonces se mete un defecto y nos daña el momento, se dispara el estrés, da el dolor de cabeza, tienen unos pensamientos que piensan actuar en una forma negativa, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, etcétera, pero no somos felices. Vamos aumentando ciertos niveles de paz, de tranquilidad, de comprensión, de aprender a colocarnos en el lugar de las personas, que eso es de las personas, eso es maravilloso. Uno al ponerse en el lugar de las otras personas, uno las comprende, entonces no hay ningún problema. Uno quiere verse que las personas sean como uno quiere, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona tiene su cantidad de defectos y hay que comprender a esa, era colocarnos en el lugar de las demás personas. Entonces, por culpa de nuestros defectos, vivimos en un valle de lágrimas. Esto era un paraíso, antes de la caída del hombre, ya en la antigua Lemuria, hace 18 millones de años. Ahí era un paraíso, era el paraíso terrenal, pero ahora no. Aquí es un valle de lágrimas, un valle de sufrimiento, un valle de dolor. Mire el genocidio ese que hay allá en la utilizando de la Biblia, de Samuel, etcétera, ordenar un niño en estos tiempos. Y así como es, hay muchos errores que cometen cometemos todos. Entonces, por eso vivimos todos en un valle de lágrimas, de sufrimiento. Uno no sabe qué le pero te va a pasar algo mañana porque debe el karma. Entonces hay necesidad de ayudar a la humanidad para ir pagando los karmas, para ir teniendo tesoros en los cielos, ¿ya? Eso es lo que el Cristo nos pide. No hagáis tesoros en la tierra, dinero aquí en el bolsillo, porque está en el bolsillo. Más haceos tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos son las obras buenas que pasan para ti, como el cósmico de buenas obras. Hacer tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Si tú haces buenas obras, tus tesoros están en el corazón. Y tú puedes pedirle a Dios que te ayude porque tú haces obras buenas. Pero si tú te dedicas a hacer plata, a explotar, a humillar a las demás personas, tienes el billete aquí en el bolsillo, pues ese billete te sirve si tú ayudas a la humanidad. Si tú lo tienes ahí y te crees grande, etcétera, ese dinero ahí, tesoros en la tierra no sirve. Entonces vivimos en un valle de lágrimas y necesitamos conocernos a sí mismos desde un punto de vista psicológico
para conocer los defectos, irlos eliminando e irnos y liberando gradualmente de ese valle de lágrimas que vivimos, salir de ese fango en que nos encontramos, de sufrimiento y de dolor. Necesitamos conocernos para cambiar radicalmente y gradualmente ¿Dónde está la comida? destino. Y esto ¿Dónde está solamente la comida? No me llamó atención, así que no me llamó. No, no, no la hagan entonces. Yo no me dije nada, señora, pero no la apague el hagan. micrófono, el que lo tiene prendido. Bien, entonces cambiar radicalmente, y esto solamente es posible a través de los poderes, de las fuerzas del camino vertical de la existencia. Cuando uno se observa, se hace la cara de eso, inmediatamente hace bien y que no. Se pregunta, ¿qué estoy pensando? Mira interior y psicológicamente qué está pensando. Si descubre un defecto, ahí está. El que nos duerme la conciencia, hay que conocerlo en sus diferentes partes, hay que eliminarlo en sus diferentes partes, porque el defecto, para ser eliminado, debe ser dispase. Si no hay disección, no hay eliminación. Hay que eliminarlos en todas y cada una de sus partes, como nosotros se los hemos venido explicando aquí y como está explicado en el curso gratuito de psicología. Y uno se pregunta qué estoy pensando y se descubre un sentimiento y tiene como una ira. Hay que eliminar ese hilo de la ira, hay que ver qué defecto, eliminar esa parte de la ira, de ese defecto que nos está molestando, hacer conciencia de la labor que estamos realizando. Si te estás bañando, baña. Si estás comiendo, come. Si estás caminando, camina. Pero ¿por qué tenemos que hacer pensar en otra cosa diferente a las cosas que... Si la persona va por la calle pensando bobadas, va dormido. Si tú estás comiendo y pensando en una bobada y en otra bobada, yo hoy estaba almorzando, entonces estaba pensando que ponía un colegio y que yo era el rector, una cadena, y yo dije, y es comiendo, ¿no? Entonces hay que, le tratan de dormir la conciencia a uno o en otra forma. Entonces nosotros cuando nos vamos practicando la clave del sol, en ese momento entramos en el camino vertical de la conciencia. Ahora, desde el mismo momento en que usted en alguna vez en la vida se pregunta quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el objeto de mi existencia, por qué sufro, indubitablemente en ese momento usted está entrando en el camino vertical. En ese momento usted se está saliendo del camino horizontal. Esa pregunta me la hice yo a los 15 años. Y yo decía, ¿de dónde vengo? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, si la vida es una sola, entonces ¿para qué viene uno aquí a pasar trabajo? La vida es una sola porque todos no somos iguales. Ya. Entonces, ¿a quién le preguntaba yo? ¿A quién le preguntaba yo? Me decían que estaba loco, sobre todo en aquella época. Entonces, ya en ese momento estaba despertando, o sea, estaba entrando en el camino vertical de la existencia. Pero no encontraba lo que llama el conocimiento, la escuela. Me demoré en encontrar la escuela, pero la encontré y ahora estoy divulgando, y ando a divulgar estas enseñanzas del venerable maestro Señor. Entonces, el camino vertical es el camino de la senda, de la gran revolución espiritual que nos va conduciendo por el camino del superhombre. Este es el verdadero camino, Cuando uno está en la práctica de la vivencia de la sabiduría gnóstica, estamos en el camino vertical, estamos en esa escalera que nos lleva de los cielos a la tierra. Ese camino no es fácil. Porfiar a entrar del camino largo, estrecho y pedregoso, porque son muy pocos los que lo logran. Tenemos que tener voluntad, tenemos constancia, tenemos que sentir la necesidad de conocernos y cambiar, porque si nosotros no nos conocemos ni cambiar, entonces se repite la película esa repetitiva de toda la vida, y entonces no estamos haciendo nada. Entonces, comprendemos cuando el maestro nos enseña, desgraciado de aquel que muere sin conocer el motivo. Pues sí, eso es doloroso, ¿no? Como un dormido, como un muerto viviente, que es la pobre humanidad, las multitudes humanas, la vida no tiene ningún sentido. Bueno, yo trabajaba en una empresa y yo decía, ¿para qué? Me voy a morir de viejo aquí, me voy a pensionar. ¿No para eso viene este mundo? No, la vida no tiene ningún sentido. Yo sufría, sufría. Una vez le dije al maestro, yo trabajaba, yo era ayudante en ese momento de mecánica, le dije al maestro, o sea, que la persona que dirigía el trabajo, yo le decía, a ver, este trabajo a mí no me gusta, pero trato de hacerlo bien, trato de ser una persona responsable.
pero a mí me gustaría como coger un micrófono y decirle a la humanidad que hay que cambiar, etcétera. Yo decía, pero yo puedo decir esas cosas. Resulta que mi persona ha sido conferencista en vidas anteriores y eso como que se viene procesando también dentro de uno, se van haciendo manifestaciones hasta que conocieran luz. Entonces estoy llevando, tengo esta bocina aquí, llevándole la enseñanza aquí por internet, por la página de internet, aquí por las conferencias virtuales, etcétera, hasta donde pueda llegar de la faz de la tierra. Nosotros tenemos que llegar a lo que llaman a la etapa del superhombre. Nosotros somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Ni siquiera sabemos qué no somos, quiénes somos. El animal intelectual no es más que un puente tendido entre el animal inferior y el superhombre. Necesitamos convertirnos, nos dice el maestro Samuel, en reyes del universo, de la creación, de sí mismo. Necesitamos gradualmente una transformación total. Tenemos que hacer el trabajo. No es simplemente escuchar las conferencias. Inscríbase en el grupito, llévenlo en práctica. Lean las obras del maestro que se encuentran en nuestra página. Cualquier inquietud que ustedes tengan dentro del proceso de trabajo psicológico, escriben, nosotros les todas las preguntas que nos hagan, todas las nos escriben por WhatsApp y todas las contestamos. Las leyes de la tierra, de los códigos penales y esas cosas, jamás podrán brindarnos a nosotros la paz. Las leyes de la tierra jamás podrán brindarnos la paz que transforma. Las leyes de la tierra jamás podrán brindarnos la libertad. No, no son leyes de la tierra, son leyes mecánicas creadas por hombres inconscientes con intereses creados, políticos, sociales o económicos. Tenemos que salir, tenemos que romper esa mecánica del camino horizontal y esas leyes de la tierra que hay que respetarlas, claro. Y entrar por el camino vertical y entrar en la ley de Dios, que es la que es real. Entonces es urgente entrar, amigos, por el camino vertical para llevar a cabo lo que nos enseña el venerable maestro Samuel, la revolución de la conciencia, una revolución dentro de nosotros mismos, una revolución interior. El Cristo dijo, no he venido a traer paz sino espada. Una lucha. El Cristo es el que nos ayuda a liberarnos del todo. Recuerden ustedes ese pasaje de Gálatas cuando Pablo de Tarso nos enseña, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está la simiente, de la simiente de Cristo. Y esa energía creadora dentro de nosotros mismos es la que nos va a ayudar a liberarnos de nosotros, es la que va a luchar por nosotros. Eso dice el Cristo, no he venido a traer paz, sino espada. Entonces tenemos que realizar dentro de nosotros una revolución interior, un cambio trascendental que nos transforme y que nos conduzca gradualmente el camino del sur. No somos felices, no podemos ser felices, porque se te mete, bueno, ya uno se está observando aquí, ya esas rabias tan grandototas ya no son. Una rabia de 3 días, 4 días, se como para locos, se enferma. Eso, un estrés ahí disparado todo el tiempo, generando cortisol, que es una hormona que en exceso es tóxica para el organismo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ese estrés disparado a nivel de presión alta, a nivel de forzando todas las glándulas endocrinas en una línea falsa porque es por un estrés producido por un defecto. Pues no podemos conocernos para cambiar. Y no lo sé, y no seremos felices mientras no despertamos la conciencia, mientras no nos conozcamos a nosotros mismos, mientras no conozcamos esos actores, esos defectos que son los que se procesan inconscientemente a través de nosotros y nos hacen cometer errores. Ahora, esos defectos vienen de muchas vidas anteriores, eso no es de ahora, ¿no? Claro está que ahora y se van perfeccionando, porque ahora tan degenerado, porque la planeta Tierra ahora mismo está lo que se llama toma y coma. Cada vez va a llegar el más grado de degradación social, sexual de todos. Eso se llama Sodoma y Gomorra. Cuando entramos en Sodoma y Gomorra, estamos pues, al borde de una grande. Entonces, no seremos felices mientras nuestra alma esté esclava del pecado. No seremos felices hasta que no experimentemos en nosotros eso que es lo real,
eso que no es el tiempo, eso que es la verdad, de la cual nos enseñó el Cristo. Buscar la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros practicamos, llevamos esta enseñanza a la práctica, comenzamos a conocer interior y psicológicamente nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar, y comprendemos la necesidad de conocer esos defectos y eliminarlos, estamos en el camino vertical de la existencia, en el camino que nos lleva al, al superhombre. Cuando uno comienza a eliminar la codicia, se vuelve más meditativo. Uno con necesidad de ayudar, que es de servir a la humanidad. Pero hacerlo de una forma consciente. Amor es ley, pero amor consciente. Para no cometer errores y darle limón a una persona que es borracha que me pide una limón y se lo va a tomar el trago porque papá Dios entonces me cobra la botella de trago. Me pide una persona, ay, dame una ayudita y tal, y si yo le doy un billetico y se mete un tabaco de marihuana, entonces papá Dios me va a cobrar ese tabaco de marihuana. Entonces, amor es ley, pero amor consciente. Tenemos que desarrollar ciertos procesos de conciencia, cierta intuición, cierto discernimiento para aprender a ayudar. Entonces, uno cuando elimina la codicia, pues va naciendo en nosotros la necesidad de ayudar y servir a los demás desinteresadamente. Cuando uno elimina, por ejemplo, la lujuria, va apareciendo la caridad. Entonces va como respetando pues, a las mujeres, va respetando a las mujeres. Cuando uno elimina la ira, aprende la paciencia, aparece la paciencia. Vamos poniendo en lugar de la otra persona y es maravilloso. Vamos comprendiendo a los demás, etcétera. Cuando nosotros eliminamos la envidia, sentiremos alegría por el bien de los demás. Cuando eliminamos el orgullo, el delirio de grandeza, nos vamos volviendo más humildes. Y en el camino de la sabiduría hay que ser humildes. El camino se dice que tiene 3 peldaños para llegar al altar. El primero es humildad, el segundo es humildad y el tercero es humildad. El que no es humilde aquí, porque el que es humilde se cree grande, entonces se aleja del Padre y el Padre es el único, que es todo. Ahora, ¿cuál es la finalidad real del destino del hombre? Primero, conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico, para despertar conciencia, única forma de cambiar el curso de nuestra vida. A través de la práctica de los estudios gnósticos, vamos comprendiendo que existen diferentes. ¿Eh? ¿Ya? El nivel del ser está relacionado con los defectos que tiene la persona. Y todas las personas tienen defectos diferentes. Pero si uno tiene unos defectos que son similares a la otra persona, entonces uno se convierte en un imán psicológico que atrae a otras personas de igual nivel del ser. Por ejemplo, un borracho siempre atraerá borrachos. Un drogadito siempre atraerá drogaditos. Un criminal atraerá criminales. Una prostituta atraerá prostitutos, etcétera, etcétera. Entonces, y uno tiene necesariamente que cambiar. Ahora, que uno tenga dinero, que esté pobre y llega a un estado de riqueza, eso no quiere decir que ya se dio el cambio, no, es un cambio aquí en el mundo materia. Voy a ponerles un caso aquí en Colombia que ocurrió. Eh, Aquí en una capital de departamento, no voy a decir cuál, hace años, una señora que vendía plátanos en el mercado se ganó el baloto, miles de millones de pesos. Entonces, allá en ese municipio del sur de Colombia, pues, se mudó a un sector exclusivo donde vivían los ricos de ese municipio, y entonces a los hijos, a los nietos y a los sobrinos les regaló carros, etcétera, y formaban unas borracheras y prendían, porque ellos tenían unas costumbres, pero ellos por el cambio económico no quiere decir que las costumbres siguen siendo igual y peor, porque ya tienen una capacidad económica y se creen grandes, si es posible, para tratar de imponerle esas costumbres equivocadas a las demás personas. Y ponían esos picos a todo volumen y total, y eso, y ya los vecinos estaban incómodos. Porque una persona que no era el mismo nivel de las personas que estaban viviendo. En todo caso, hay una anécdota que es que esa persona eh, perdió todo el dinero y hoy está vendiendo plátanos en el mercado de esa capital.
departamento. Conocí el caso también de una jovencita que llegó al centro ANEL que traía un defecto que lo convertía en un imán psicológico. Entonces ella me hablaba y me criticaba a la tía porque la tía fue la que le educó, era como si fuera la mamá y la tía tenía que cuidarla, o sea, como si fuera una hija, la cuidaba y entonces a ella no le gustaba que la cuidara y entonces se quejaba porque ella le llamaba la atención y total, siempre se quejaba. Yo le decía, no, pues, ella es como tu mamá, trata de comprenderla. Total, se enamoró de un tipo que le ofreció el cielo y la tierra. Y resulta que ella creía que casándose con ese tipo iba a cambiar el curso de su vida. No, es peor todavía, porque el tipo también era rabioso y era iracundo. Aquí vinieron muchas veces, como 3 veces, a pedirme que los ayudara, a pedirme una consejería psicológica, etcétera. Total, terminaron separándose, porque uno es un imán psicológico. Uno atrae lo que uno es. Y es lujurioso, atrae lujuria, si es iracundo, atrae rabioso, etcétera, etcétera. Por todo esto, que se nos repiten esos errores y defectos que vienen de la vida pasada y que se procesan al mismo tiempo y a la misma hora por ley de recurrencia. Entonces, esto hace que la humanidad, por culpa de nuestros defectos, se encuentre prácticamente en un callejón sin salida, viviendo dentro de un valle de lágrimas sin saber vivir, sin comprender siquiera que estamos viviendo un valle de lágrimas, sin comprender siquiera que estamos viviendo las épocas de Sodoma y Gomorra. Ahora, con las claves psicológicas que nosotros entregamos del curso gratis de nuestra psicología, vamos a conocer nuestro nivel del ser, vamos a ir eliminando esos defectos. Esto nos permitirá ir ascendiendo en los escalones del ser. Vamos a traer unas personas que tienen otras actitudes superiores a las que nosotros teníamos y eso va cambiando el curso de la parte económica, de las condiciones de relación social con las personas, etcétera. Necesitamos conocer, necesitamos cambiar. Lo más importante es el trabajo psicológico, conocernos a nosotros mismos, la clave de sol. A, a explicar un poquito la clave de sol, porque esto es lo más importante. Preguntarnos de momento en momento, ¿qué estoy pensando? Mirar interior y psicológicamente qué estamos pensando y qué estamos sintiendo. Porque si estamos pensando, es un defecto, si estamos sintiendo, es como un defecto emocional de la ira, de que hay gente que se siente depresiva, que eso también es otro defecto, el defecto que llaman el defecto de, etcétera, viviendo el pasado, viviendo de recuerdos, etcétera. ¿Qué estoy pensando? Mirar qué estamos sintiendo. Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Bañando, bañate, si estás comiendo, come, si estás caminando, camina, etcétera. Volverte consciente de la otra persona que tienes al frente con el compañero que estás trabajando, etcétera. Y no dormirte porque como la otra persona está inconsciente, tratará de ponernos a nosotros charlas de sus recuerdos para entonces ponerlo a uno a dormir con cosas que no tienen ninguna importancia. Y uno se va poniendo en el lugar de la otra persona. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? ¿En qué lugar me encuentro? Mirar todo como si fuera la primera vez. Tú estás en tu casa, hace la clave, en qué lugar me encuentro, mira todo es, porque el maestro nos enseña que una vez cuando estaba comenzando, porque tuvo que hacer este trabajo también en esta vida, él nos enseñó, esta clave la hice millones de veces. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que hacer, pero conscientemente. Entró una vez en el plano astral, en la quinta dimensión, entró al buffet de un abogado y había una mariposita de vidrio y él veía que movía la sala y dice, pero esto es imposible, es algo raro. Pidió permiso, pegó un salto, saltó, se dio cuenta que estaba en perfecta y fue a realizar ciertas limpiezas. Ahora sí vamos a hacer una pequeña relajación, una respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas, todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi os ordeno en nombre del
Relájense. Relájense. Imaginamos